Amigos, bienvenidos. Estamos en nuestro segundo directo. El segundo directo de Agricultor del Vivir en directo. Estamos llevándolo a través de Instagram. Este día de hoy vamos a pasar media hora hoy junto con ustedes para compartir. La semana pasada compartimos sobre qué era Agricultor del Vivir, cómo es nuestro programa, cómo íbamos a llevar a cabo todas esas actividades. Esta semana quiero compartir un poco más con ustedes de quién soy yo y qué es mi vida, de dónde vengo, pero no un resumen biográfico de toda mi vida, sino voy a compartirles 3 historias sobre qué han pasado en mi vida y que me han marcado y hacen de mí lo que hoy soy. Es uno de los pequeños granitos que empezaron para formar lo que es hoy Agricultor del Vivir y para darme paso en este mundo. Solamente cuando uno pasa a través del tiempo se da de cuenta de lo importante que fueron esas pequeñas historias que van encadenándose en la vida de cada uno. Y cuando uno las mira detenidamente y valora lo que le pasa en la vida desde el punto de vista de que sea una base de aprendizaje, podemos sacar cosas buenas incluso de lo malo. No les voy a decir que las historias que les voy a contar son referidos a cosas malas, sino que muchos pasamos por diferentes momentos en la vida y hasta esos momentos malos sirven de abono para lo que va a venir en un futuro. Para contarles sobre mí tendría que empezar de decirles de que soy venezolano. Nací en un estado llamado Guárico, en una pequeña población llamado El Socorro. Y en El Socorro es un pueblito muy pequeño, alejado de muchas cosas. Y en realidad lo más valioso que hay en El Socorro es su gente. Es una pequeña población ubicada en el centro del estado Guárico, donde el calor es inmenso, donde en ese pueblito casi nunca ha habido agua potable directa por tuberías. Siempre se ha dependido de cisternas y siempre la estación de verano y la estación de invierno son un cambio completamente distinto. Esta zona de Venezuela produce mucho ganado, produce mucho maíz, girasol, y es conocida por eso, pero también por su gente, la calidad de su gente. Si tú regresas a un pueblito de eso, es porque regresas buscando la gente, buscando los recuerdos, buscando la familia y buscando ese amor y enlace que tiene. Yo nací ahí en el año 1976. Y para contarles una de esas tantas historias que viví en mi pueblo, les voy a hablar sobre la época donde me fui a estudiar al campo. En una época de mi vida donde mis padres de repente decidieron mandarme a estudiar con mi tía. Mi tía, la hermana de mi mamá, una de las hermanas de mi mamá, Ana Presentación Marrero, era mi maestra también. Pero no tan solo que era mi maestra, sino que todos los días nosotros teníamos que viajar desde el pueblo hasta el campo, hasta la zona agrícola, hasta la zona rural, para ir a la escuela que estaba ubicada en el medio de un campo a más de 45 minutos todos los días de camino en vehículo. Una parte, otra parte teníamos que caminarla y otra parte teníamos que andarla en burro muchas veces. En esa época pasé 2 años muy felices, una época del cual tengo vivencias completamente activas dentro de mi cabeza como si fueran ayer que lo hubiera vivido. Había un amigo
que siempre nos acompañaba hasta una parte del camino. Él se llamaba Ángel. Ángel era mucho mayor que yo. Y él tenía un burro. Y siempre, por supuesto, me montaba en el burro para que yo caminara una parte del camino. Le estoy hablando de que estudiaba en esa época segundo, tercer grado de primaria. Es decir, que yo tendría alrededor de 7, 8, 9 años de edad. Y todos los días me iba con mi tía para allá. Por supuesto, había momentos en que se complicaba el transporte y hubo días en que nos teníamos que quedar en el campo y dormir en la casa de una de las familias de ahí del campo. Nos quedábamos a vivir ahí, a dormir ahí esa noche. Ellos compartían comida con nosotros, ellos pasaban toda la noche haciendo juegos, me incorporaban dentro de la familia y a mi tía de igual manera. Y pasábamos un momento único que yo en ese momento ni sabía para qué se iban a servir esos momentos de mi vida. Fuera de mis compañeros normales de clase, fuera del pueblo, alejado de todo. Solamente en la tarde cuando regresábamos de nuevo al pueblo. En ese momento hubo una historia de, por ejemplo, una vez se nos apareció un loco en el camino, en el medio de la nada del monte, nosotros esperando el transporte público para regresar a casa en la tardecita. Y yo veo a alguien a la distancia, ¿no? Alguien que se acercaba. Pero no le dije nada a mi tía. Cuando esa persona estaba más cerca, en ese momento yo le comento a mi tía. Y ella se asusta toda. Y me dice, es un loco. Vámonos, caminemos, corramos. Y nos tuvimos que separar de ese loco y caminar otra distancia. Hasta que por fin pasó alguien que mi tía era conocida en la zona, era la educadora de la zona. Y todo el mundo que pasaba por ahí por el camino la conocía porque era la maestra de toda esa comunidad. Y entonces nos montamos en esa camioneta y seguimos. Mi tía me decía después, tú tenías que decirme de nos acercó a ese loco. Y bueno, yo creía que era una persona. Y muchas vivencias. Una vez también recuerdo, yo era muy tremendo en esa época. Es decir, como todo muchacho joven, y en el campo pues pegaba brincos, pegaba saltos y bromas. Todo el tiempo estaba saltando, corriendo, no me quedaba quieto. En uno de esos momentos, en un recreo de la clase, ¿verdad? Nos pusimos a jugar y recuerdo que había un charco de agua que estábamos saltando de un lado para otro. Entonces yo, según mi tía, yo estaba tratando de llamar la atención de una niña. Y entonces me puse a saltar el charco. Pero en ese momento yo cargaba pantalón de vestir. Entonces cuando pegué el salto en el aire, aparecieron las campanitas ahí que están dentro de los interiores. Por supuesto, los interiores estaban bien, no eran interiores rotos ni nada, sino que apareció el interior ahí al frente de todo el mundo. Se me rompió el pantalón en el aire. Cuando caí sin pantalón, porque eso se rompió desde un lado hasta el otro. Yo con esa pena en el mundo. Y la única forma de reparar eso era quitándose el pantalón para que lo cosieran. Por supuesto, yo cargaba tan solo ese pantalón. Y mi tía me dijo, bueno, quítese el pantalón y quédese allá en interior. Y vamos a coser, para que le cosan ese pantalón. Sí. Recuerdo esa pena grande que pasé y que después más nunca se me ocurrió volver a jugar, saltar el charquito de agua. Esa fue una de las penas más grandes que he pasado en mi vida desde la niñez. Pero todo ese proceso me enseñó mucho. Tuve mucho contacto con la naturaleza, tuve mucho contacto con el llano. Compartí bastante con esos campesinos amorosos
y amigos, compañeros de estudio que siempre estaban ahí dispuestos. Pasaban situaciones difíciles, muchos de ellos. Vivían en casas de bareque, casas de barro. Muchos tenían que caminar distancias gigantísimas para llegar a la escuela todos los días. Muchos no llevaban comida para la escuela, no tenían capacidad. Pero todo ese proceso fue un aprendizaje grande que después de 40 años, después de 30 y pico de años, uno lo va analizando y lo va valorando y va siendo base de lo que uno es en la vida. A mi tía Ana Marrero, quiero decirle gracias, tía. Gracias por educarme. Gracias por darme todas enseñanzas. Yo estaba al lado suyo todo el día y nunca vi de usted algún motivo para que yo me sintiera mal, algún motivo para que yo sintiera que usted no me estaba educando, queriendo y amando, guiando al mismo tiempo. Gracias. Lo aprecio de corazón y le doy gracias a Dios por ese momento que pudimos compartir juntos. Incluso después a mi tía la cambiaron a otro pueblo. Se llamaba Corral Viejo, Y adivinen quién siguió a su tía, quién siguió a la maestra. Que está aquí. También lo mandaron para Corral Viejo. Pero era un pueblo más cercano. Era un pueblo donde el transporte era mejor. Era un pueblo donde la escuela ya era más grande, más establecida. Ahí fue donde conocí el cuartico de leche, el desayuno, ¿verdad? Que daban en la escuela. Ahí fue donde lo llegamos a conocer. Todos los días su cuartico de leche, su desayuno. Les agradezco de verdad todo ese proceso. Después de ahí, al final, al pasar varios añitos, me cambiaron al pueblo a otra ubicación. Pero esa fue una de las grandes enseñanzas que tuve en mi infancia. También en mi infancia, mis padres trabajaban mucho. Mi papá se dedicaba a una parte a la educación y otra parte a administrar su finca que ya tenía allá en el estado de Guárico. Y mi mamá se dedicaba a todo lo que tenía que ver con manualidades y trabajaba en una escuela de manualidades. Se llamaba Corazón de Jesús. Creo que todavía existe la escuela. Corazón de Jesús. Ayudaba a mucha gente, dictaba cursos ahí y también era ceramista. Tenía unos talleres de cerámica en el cual impartía clases y creaba cerámica, la cual vendía, pintaba, enseñaba a la gente a pintar, a cómo hacer una cerámica. Y entonces en ese proceso de que ellos estaban muy ocupados, hubo gente que nos ayudó, que los ayudó a ellos a educarnos a nosotros, a pasar el tiempo con nosotros mientras ellos estaban trabajando. Y tengo una persona inmensamente que marcó mi vida. Incluso yo le digo a mi esposa, le digo a todo el mundo, yo tengo una mamá negra, que es mi mamá, la que me parió, la que me hizo, la que me crió, la que me dio la vida y la que siguió conmigo después cuando nos mudamos. Pero también tengo una mamá blanca que me ayudó en una parte del proceso de mi vida. Era la señora que nos cuidaba tanto a mi hermana como a mí. Mi hermana es 2 años menor que yo. Y nos cuidaba durante ese proceso mientras papá y mamá trabajaban. Nosotros niños, yo me paraba en la mañana y mi mamá iba saliendo para clase, para dar sus talleres, sus bromas. Y yo salía corriendo para donde esa señora rimpelado. Ahí sí a veces era mucho más chiquito. Me iba sin interior, sin nada. Pero llegaba allá y después llegaba al interior de con mi mamá. Mi hermana más pequeña también, pero mi hermana más pequeña llegaba casi todo el tiempo con mi mamá, porque era más pequeña. Entonces yo me iba corriendo adelante, quedaba como a 2 cuadras de la casa, y yo lo que hacía era llegar a la esquina y doblar y meterme en la casa y me hablaba. La pasé excelentemente bien. Un excelente momento que pasé y que compartió mi vida. Ella nos quería mucho, nos amaba mucho, nos protegía.
Y tanto en mi casa como ahí, una de las cosas que no se puede borrar de mi mente era el bulto de harina pan. Todas las semanas llegaba un bulto de harina pan a esas casas. Yo fui criado a punta de arepa de harina pan. Bueno, a veces también se acababa la harina pan y tenía uno que pelar por la harina Juana, que era la competencia, la siguiente, ¿verdad? Entonces, pero la arepa era parte de mi desayuno, de mi almuerzo, y si quedaba en la cena yo estaba feliz. Este, y recuerdo mucho, 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 mucho esa etapa de mi vida. Uno de los momentos más que recuerdo de esa etapa que pasé junto con Mamá Blanca. Mamá Blanca tenía varios hijos y uno de los hijos de ella tenía un Jeep, un, un carro descapotable. No sé si era, no, no era uno de los hijos, no, perdón. Era el Jeep de Rafucho, creo que era. Rafucho era el esposo de una hermana de Mamá Blanca, de Marielita. Y él tenía un Jeep. Y ese Jeep creo que lo paró justo al frente de donde mi mamá Blanca. Y yo cuando paraba en una broma así, me montaba. Era conocido, me daban la confianza y yo moneaba encima de eso, me montaba en esa. Bueno, entonces ellos me dejaban tranquilo, moneando ahí en ese carro. Le echaba un ojito de vez en cuando y estaba el muchacho ahí montado encima de ese carro. Lo que pasa un día es que este muchachito se monta, pero por el lado de la calle, no por el lado de la acera. Y cuando se monta, se resbala. Y cuando se resbala, viene pasando un volteo. Y el muchachito quedó debajo del volteo. Uh-huh. Cuando salió todo el mundo adentro, no había muchachito. Nadie conseguía el muchachito porque el volteo se paró. ¿Dónde está el muchachito? Gracias a Dios, el volteo arrancó, pasó y consiguieron el muchachito. El muchachito no le había pasado nada, solamente se había raspado las rodillas y un susto enorme del muchachito que después más nunca se volvió a montar en esos carros. Pero ahí si me fuera movido para un lado, este muchachito no estuviera aquí ahorita, no fuera tenido familia ni lo fueran conocido ustedes. Pero gracias a Dios el muchachito se quedó quieto y pudo pasar ese gran susto a esa temprana edad. Era muy pequeño, no había ido todavía a la escuela. Entonces, esas son dos anécdotas que marcan mi vida, que son importantes, de gente que amo, de gente que quiero, de gente que me formó de distintas formas, aparte de mi papá y mi mamá que siempre estuvieron ahí. Y en otro directo, por supuesto, les voy a contar sobre mi padre, sobre mi madre y sobre mucha gente hermosa que está en el Socorro, Estado Guárico. Mucha gente que forma parte de mi vida, de mi corazón, desde que estaba allá y siempre seguirá ahí. Pero tengo varias anécdotas que contarle y espero nos podamos unir por este canal, por este medio y hacerlo un poco más interactivo para ustedes. Gracias por abrir esa ventanita en su hogar, gracias por abrir esa ventanita en su tiempo para poder conocer a alguien más que está aquí. Por supuesto, eso mi esposa tiene toda la razón, eso nunca faltaba tampoco. Después de que te portas mal, viene la corrección y mi mamá se encargaba de la corrección. Siempre había una corrección que, bueno, era el precio que tenías que pagar por portarte mal. Y entonces, y ahí es que quedaba después la reflexión y permite que hoy en día uno se acuerde de esas cosas por la corrección fuerte que le daban luego de hacer las piruetas y todo lo que eso involucraba. Entonces, sigámonos aquí. Yo creo que por ahí se acaba de contactar alguien que mi mamá. Gracias, mamá. Yo sé que estoy completamente distinto para ti. Gracias por venir a acompañarme un ratico.
Le eché un cuento sobre el Socorro, sobre nuestra vida allá, pero todavía no he hablado de ti. Y el próximo lunes ya hablo sobre mi madre, sobre Carmen Sofía Marrero de Cleary. Y también sobre George Edward Cleary, mi papá. Los dos seres que me dieron la vida y que son parte 50% de lo que soy adentro de cada uno. Soy lo que soy. Lo demás es lo que me ha enseñado la vida. Pero ellos siempre han estado ahí y siempre me han amado y querido. Este es un contacto pequeño que voy a hacer hoy. Espero que nos volvamos a ver el próximo lunes a las 7 por este mismo medio, por este mismo canal. Vamos a hablar de estas historias y de otras más relacionadas con el cuidado del planeta y para bajar el estrés que cada día lleva este ajetreado momento que vivimos en el planeta Tierra. Dios me los cuide, Dios me los proteja, los amo siempre. Chaito. Chao, chao, chao. Gracias. Una suma después de su mamá. Bueno, aquí se han unido gente que también les agradezco mucho. No quería desconectarme si ya esta gente está aquí. Está la familia Guerrero de Pedraza, Nelly y su madre Digna, dos personas también que queremos mucho. Nelly, la mejor amiga de mi esposa, una amiga hermosa. Y Digna, su mamá, una persona luchadora, trabajadora, que hace el mejor sancocho del mundo. Es una experta en sancocho. Síganla en TikTok. Está haciendo sancochos en TikTok. Si buscan sancochos en TikTok van a conseguir a Digna Guerrero. Toda esa gente es hermosa. Toda esa gente es pa'lante, luchadora y gente buena que amamos. Muchas gracias por estar aquí. El próximo lunes a las 7. Vénganse temprano para que compartamos un rato, para que hablemos. Si ustedes me escriben, yo les voy respondiendo. Los quiero mucho. Chaito.